Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al encuentro de hoy, en el que vamos a hablar de cómo podemos utilizar los ODS para innovar en el aula. Con nosotros nos acompaña esta tarde Juan Núñez, pero antes de pasar a presentaros a Juan, os voy a recordar que esta sesión será grabada y que podréis acceder a la grabación posteriormente a través de la plataforma educativa Fundación Repsol Thinkers, donde además encontraréis la grabación de otros eventos anteriores que ya hemos tenido y podéis consultar. También deciros que toda la documentación de la sesión, toda la presentación que utilizará Juan, también estará a vuestra disposición en la plataforma Thinkers. Comentaros también que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y que al final reservaremos unos minutos para dar respuesta a todas aquellas que nos dé tiempo a responder en directo. Y ya sin más, paso a presentaros a Juan. Juan Núñez es socio director de Obinova, empresa orientada a la consultoría y gestión de proyectos de innovación, y desde allí apoya centros educativos en su transformación y además es asesor pedagógico de Fundación Repsol. Es maestro y pedagogo y profesor en la Universidad Comillas de Madrid en áreas relacionadas con la innovación educativa. También es profesor y da clase en varios centros de educación primaria, secundaria y también en otras universidades. Ya sin más, muchísimas gracias, Juan, por estar hoy con nosotros y te paso la palabra. Pues muy buenas tardes o días o noches, dependiendo desde dónde nos veáis, a todos y a todas. Un placer que estéis por aquí. Me consta que hay gente de varios países allende los mares desde donde estamos nosotros, así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Nada, un placer estar con vosotros y con vosotras. La verdad es que, como decía Carmen, el objetivo es pasar un ratito de charla juntos hablando sobre innovación en el aula, sobre el uso de los ODS a distintos niveles, ya veréis, desde el punto de vista de la innovación educativa. Y luego también pues que podáis preguntar lo que os apetezca y que tengamos también un ratito de reflexión juntos o incluso de debate si se da la ocasión. Entonces, con vuestro permiso, voy a empezar a compartir una presentación. Un momentito. Aquí. Vale. Vale. Entonces, entiendo que ya estáis viendo la presentación y os cuento básicamente de qué va, digamos, de qué va a ir esto, ¿no? Pero os lo quiero contar arrancando con una historia. Y es la historia de estos dos personajes. Seguro que algunos de vosotros habéis exhalado una leve sonrisa al verlo. Otros diréis, bueno, pero ¿quiénes son estos tipos que están ahí, no? Pero básicamente... Juan, disculpa un momento porque creo que no se está viendo correctamente tu presentación. No estás en pantalla completa y creo que no ha avanzado la diapositiva. Pues mira, pues lo tengo en pantalla completa. Vale, un segundito. Voy a compartir desde otro lado. A ver si... Voy a compartir desde otro lado. A ver si ahora me lo coge mejor. Un segundito. ¿Ahora sí? Ahora sí, y ahora ya tenemos a Phineas y Ferb. Vale, fenomenal. Pues os cuento la historieta de Phineas y Ferb. Phineas y Ferb es una serie de televisión de dibujos animados. Seguro que algunos la conocéis, son dos hermanos. Y todos los capítulos empiezan el día que empiezan las vacaciones, de verano. Por allí, por algunos de vuestros países, estáis ahora casi cerrándolas. Y entonces, cada día charlan debajo del árbol y en algún momento se les ocurre hacer algo loco como muy creativo y complejo, ¿no? Pues construir una estación de esquí en el jardín de su casa, construir una nave espacial que les lleve a visitar los planetas con sus amigos y con sus compañeros de clase, preparar una montaña rusa por toda la ciudad. Bueno, pasan un montón de cosas, ¿no? Entre medias está su hermana, que algunos sabréis, que se llama Candace, y que tiene verdadera obsesión por pillarles
y porque su madre les cace haciendo alguna de estas locuras y les cace haciendo alguna de estas locuras y les castigue, ¿no? Y entonces nunca les pilla porque, bueno, hay un montón de circunstancias ahí con el malo de la serie y todo este lío, y nunca les pilla. Excepto en un capítulo. Hay un capítulo en el que Phineas y Ferb son pillados por su hermana y por su madre, porque están jugando con una máquina del tiempo. Entonces están jugando con la máquina del tiempo y entonces la hermana dice, tate, ya sé cómo les voy a pillar. No tengo más que coger a mamá, llevármela unos segundos antes de que estos dos la líen y entonces mamá les pilla. Y efectivamente están en una de estas que os contaba antes, creando una gran montaña rusa y entonces cuando la están montando y preparándose para irse con sus amigos, aparece su hermana en la máquina del tiempo con su madre y les pilla. Y la madre monta en cólera, se pone nerviosísima y habla con los equipos directivos, que me consta que por aquí hay alguno, con los equipos directivos, con las administraciones públicas y con los profesores de sus hijos, con la Consejería de Educación y con los ministros y demás, y dicen, ¿qué están haciendo ustedes con mis hijos que hacen que se les pasen estas cosas raras por la cabeza y se organicen y empiecen a construir cosas peligrosas, ¿no? Y entonces las administraciones educativas toman nota y quitan del currículo y quitan de las dinámicas del aula cualquier cosa que tenga que ver con fomentar la creatividad, la imaginación, el espíritu crítico, ¿no? Entonces la madre se queda tranquila porque entiende que nunca más van a volver a tener estas ideas locas. La hermana está feliz porque por fin ha conseguido que pillaran a los hermanos. Pero cuando vuelven al presente, el mundo es completamente gris, ¿no? No hay museos, no hay escuelas, todo el mundo viste igual, todo el mundo se llama igual, no existe el arte. Y entonces la hermana se da cuenta de lo que ha hecho, vuelve otra vez con su nave espacial al pasado y quita a la madre para que no pillan a los hermanos y cuando vuelve otra vez al presente, el presente vuelve a tener color y vuelve a haber museos, vuelve a haber parques, vuelve a haber escultura, pintura, cultura y creatividad, ¿no? Entonces, y es un vídeo que yo en la universidad a mis alumnos siempre se lo pongo los primeros días de clase, ¿no? Y les digo, es importantísimo que veáis esto, porque si no somos capaces de fomentar en nuestros alumnos la capacidad de pensar distinto, de imaginar, de discutir, de poner en duda, si no somos capaces de hacer esto, el mundo llegará un día en que será gris, en que no habrá cultura, en que no habrá emoción, en que no habrá nada que valga la pena. Entonces, desde esta perspectiva es desde la que os hablo hoy, ¿no? Desde la perspectiva de la necesidad de fomentar en nuestros alumnos estas cosas que hacen que Phineas y Ferb cada día, en cada capítulo, se les ocurra hacer algo absolutamente imaginativo y disruptivo, ¿no? Bien, pues desde esa perspectiva, y por seguir avanzando, la primera cuestión, antes de arrancar con temas más de operativa del día a día del aula, la primera cuestión que quería plantearos era que os repreguntéis por el fin último de la educación. Y esto, que es algo complejo, quizá lo podríamos hacer de una manera más sencilla, ¿bien? Y para hacerlo de una manera más sencilla, yo os voy a pedir ahora que cojáis un papel y un boli, ¿vale? Que cojáis un papel y un boli. O que mentalmente penséis, pero casi mejor que cojáis un papel y un boli. Y entonces cerréis los ojos y penséis, si tuviera que decir por qué os levantáis cada mañana para hacer vuestra tarea docente, ¿cuál sería la respuesta? Os voy a dar 10 segundos de silencio, no me marcho. Os voy a dar 10 segundos de silencio. Pensad, cada mañana, cuando os levantáis para hacer vuestra tarea docente, vuestra tarea de gestión, vuestras tareas de liderazgo educativo, ¿para qué os levantáis? ¿Por qué os levantáis? Bueno, 10 segundos. 10 segundos que en silencio parecen una eternidad, la verdad, pero 10 segundos han pasado, os lo prometo. Bien, una primera reflexión en torno a esto. La primera reflexión sería, ojo, si has puesto me levanto cada mañana para enseñar a sumar y restar a mis alumnos, o me levanto cada mañana para enseñar los ríos de mi país, pues está bien, que está bien levantarse para eso. Pero es verdad que desde mi punto de vista es un objetivo corto.
yo creo que nos levantamos cada mañana, los educadores nos levantamos cada mañana para acompañar a nuestros alumnos en la conformación de su proyecto vital o en la conformación de ellos como seres, como personas, ¿no? Como seres humanos y capaces además de transformar el mundo. Entonces, cuando pensamos que nosotros educamos desde esa perspectiva, no del de abrir el cerebro y meter un montón de cosas, sino el de acompañar a nuestros alumnos para ser la mejor versión de sí mismos, cuando pensamos desde esa perspectiva, entonces pasamos a preguntarnos, no tanto o a preguntar a nuestros alumnos, ¿no? La pregunta que debemos hacernos nosotros y que debemos hacerles a nuestros alumnos, pasamos del ¿qué quieres ser de mayor? A ¿quién quieres ser de mayor? ¿No? Y yo creo que es la pregunta que deben hacerse nuestros alumnos y que debemos hacernos nosotros. ¿Quién quiero ser? No qué quiero ser. ¿Quién quiero ser? ¿Vale? ¿Qué me va a conformar a mí como persona? A ese, digamos, cuando estamos en ese nivel, que es verdad que es muy estratégico todavía, luego iremos aterrizando, es muy estratégico todavía, es verdad que aparecen algunos aspectos que nos pueden ayudar a definir qué es ese acompañar a nuestros alumnos o qué es ese quién quiero ser, ¿no? Y a mí me parece que los objetivos de desarrollo sostenible, que son esto que tenéis aquí, definición de Naciones Unidas, ¿no? Una oportunidad que nos hemos dado como humanidad para recorrer un camino juntos sin dejar a nadie atrás y que vaya creando, tanto para nosotros como para los que nos siguen, un mundo mejor, creo que es un marco de referencia bueno sobre el por qué y para qué nos levantamos cada mañana, ¿no? Yo creo que dar la mejor versión de nuestros alumnos es acercarles hacia todo el mapa de objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Entonces, para mí este es un primer paso. Pero después de eso, yo os diría, vale, vamos a volver a cerrar los ojos. Y os voy a pedir, por favor, que ahora penséis otros 10 segundos, pero ahora sí que escribáis 3 palabras. ¿Pero qué 3 palabras os voy a pedir? Os voy a pedir que escribáis 3 palabras que sean las que os gustaría que definieran a vuestros alumnos cuando terminan la trayectoria escolar en vuestro centro educativo, en vuestra universidad o en vuestro colegio o en vuestra organización. ¿Qué 3 palabras os gustaría que les definieran? ¿De acuerdo? Entonces vamos a pensarlo. 10 segundos, 3 palabras que si alguien se cruzara por la calle con un alumno que ha estado, por ejemplo, en vuestro colegio durante los últimos 10 años, dijera, uy, este seguro que es de este colegio porque es... ¿Qué 3 palabras le deberían definir? Vamos a pensarlo, 10 segunditos. Vale, ya tenemos por qué nos levantamos cada mañana y 3 palabritas que nos gustaría que definieran a nuestros alumnos, ¿no? Bien, cuando nos paramos a preguntarnos, voy a primero a contaros una cosita. Cuando nos paramos a preguntarnos qué nos gustaría que definieran nuestros alumnos, seguro que ha salido la palabra autónomo, autorregulado, feliz, competente, solidario, con ganas de aprender, empático, ¿no? Salen un montón con sentido, con espíritu crítico, capaz de trabajar en equipo, salen un montón de definiciones que sería básicamente lo que nosotros llamamos el perfil de salida del alumno. ¿Bien? Vale, pues yo ahora os diría, y os lo pongo como deberes, porque quiero seguir avanzando, pero os pongo los deberes de decir, bueno, este fin de semana que está a puntito de entrar, le voy a dedicar un cuarto de hora a pensar cuántas veces a lo largo de un mes hago alguna dinámica en mi aula o en mi centro o promuevo algún proyecto que esté orientado directamente a trabajar esto que me encantaría que adornara o que fuera lo que define a los alumnos con los que trabajamos en nuestro día a día, ¿no? Porque a menudo nos paramos a pensar mucho en las competencias que tienen que ver con el carácter curricular de los contenidos, pero poco en estas otras cosas que muy probablemente son las que habéis pensado que realmente son la esencia de vuestro día a día en el aula, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me gustaría contaros que hay algunos marcos que nos definen qué es lo que debe ser un alumno, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil de salida del alumno? Obviamente, hay un primer marco que es el informe de SECO de la OCDE, que os invito a leer, y que habla de 3 grandes bloques de cosas que debería hacer un alumno o una alumna. Uno, usar herramientas de manera interactiva, y no se refiere aquí a las tecnologías, o no solo a las tecnologías, sino a cualquier herramienta
que le permita comunicarse o resolver problemas. ¿Bien? Entonces, una herramienta es el lenguaje, una herramienta es el teatro, una herramienta es la pintura, una herramienta son los idiomas, una herramienta es la tecnología, una herramienta es la capacidad de resolver problemas, una herramienta son las fórmulas matemáticas. Hay muchas herramientas, ¿no?, de movernos en el mundo para resolver nuestros problemas. El segundo gran bloque es actuar de forma autónoma. Y ojo, que lograr que una persona actúe de forma autónoma pasa por hacer un montón de cosas en el aula. Porque si que una persona autónoma es la que es capaz de tomar decisiones. Pues si queremos que tome decisiones, tendremos que proponerle momentos en el que tiene que tomar decisiones. Una persona autónoma es aquella que se rige por motivaciones intrínsecas, no por motivaciones extrínsecas. Es decir, aprende porque entiende que quiere aprender o porque es importante para él, no porque le vayan a poner una nota o porque le vayan a poner un happy face en su manita en infantil o porque le vayan a dar un premio a sus padres si aprueba todo, ¿no? Porque entonces no está trabajando de forma autónoma. Y además de eso, interactuar en grupos heterogéneos. Y aquí aparece todo lo que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo, la colaboración y el trabajo por proyectos al que nos referiremos luego. Este es un primer marco importante de actuación. Pero desde luego, en el marco en el que yo creo que ahora debemos mirarnos todos para entender cuál es el alumno con el que debemos soñar o cuál es la sociedad que queremos y del que nos hemos dotado como humanidad, como decía antes, es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, me parece muy potente que nos planteemos que como equipos docentes, como equipos directivos, como centros, como instituciones o como gobiernos, lo que debería alumbrar el modelo de alumno que nos gustaría que finalmente saliera de nuestras aulas debería venir dado por nuestro informe de SECO y por nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, una vez tuviéramos esto, yo lo que os invito es entonces a que pensemos juntos en qué vivencias deberían tener nuestros alumnos en el centro, tanto desde lo competencial como desde lo curricular, como desde lo emocional, como desde las habilidades y las competencias, para que tanto el informe de SECO como los ODS sean una realidad en el día a día de nuestra aula y de los pasillos y de nuestros patios y de nuestros centros en general, ¿no? Y esto es importante porque al final, claro, si nos planteamos el día a día del aula desde esa perspectiva, desde los ODS, decimos, oye, cuando voy a plantear una actividad, debería estar pensando en la sostenibilidad. En la sostenibilidad cuando voy a escribir un ejercicio de matemáticas, pero también cuando estamos pensando en si vamos a ir a una excursión, si vamos a llevar plástico o no, o si ahorramos energía, o si queremos que nuestros coches o nuestros autobuses sean eléctricos, o si cogemos transporte público. Bien, todo esto que conforma en parte el currículo explícito y en parte el currículo oculto que absorben nuestros alumnos sin ser conscientes de que lo absorben, tiene mucho que ver con el modelo de educación que desde mi punto de vista, y si estáis en este webinar, seguro que compartís, debería ser el día a día de nuestro trabajo como profes, ¿no? Entonces, pensemos, ¿para qué me levanto cada mañana? ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Cómo es el perfil de salida que imagino para mis alumnos? Pensemos en el informe de SECO y en los ODS como grandes marcos y eso aterricémoslo en qué vivencias tiene que tener un alumno en nuestro cole. Tiene que trabajar en equipo, tiene que vivir un debate, tiene que vivir una exposición potente del profesor, tiene que vivir un trabajo intergrupos, tiene que vivir las salidas fuera a entender y comprender su entorno, tanto natural como urbano. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pensemos en cuáles son esas vivencias. Tiene que aburrirse un poco, tiene que jugar, tiene que tener momentos de juego libre, de juego dirigido, tiene que haber un montón de cosas, ¿no? Y todo eso tiene que pasar, pero cuando digamos, hacemos esta actividad, a mí me parece que la idea perfecta es decir, bueno, ¿vale la pena hacer esta actividad o no? Nos vamos a mirar los ODS y el informe de SECO y tamizamos esa idea para ver si realmente vale la pena. ¿Está impulsando el modelo de persona del que estamos esperando, ¿no? Vale, pues después de esa reflexión, entonces, yo os diría que estaría bien que pensarais en esto que nosotros llamamos el círculo virtuoso de la innovación educativa. Y hacemos lo siguiente. Nosotros decimos, mirad, para poder innovar en el aula, con estos marcos de referencia que os decía, bueno, con cualquier otro, pero desde nuestro punto de vista, con estos marcos, lo primero que necesitáis es conoceros bien. Conoceros, y algunos estarán pensando, yo ya me conozco. Pero bueno, no creas que te conoces tan bien. Pero bueno, dicho esto, me parece interesante conocerse como docentes y luego conocer el contexto en el que vivís.
cuál es vuestro centro, cuál es su historia, cómo son nuestros alumnos, ¿no? Conocerse, y más que conocerse, diría incluso comprenderse. Si me conozco y me comprendo, debería definir también cuál es mi misión, mi visión, mi proyecto educativo, mi perfil, ¿vale? Y entonces, una vez que tenéis vuestra misión, vuestra visión, vuestro proyecto educativo, podéis definir vuestro perfil de salida del alumno. Y ese perfil de salida del alumno, entonces ya me da la foto de, vale, digamos, me da la foto, diría, me da el marco en el que puedo mirarme para tomar cualquier decisión que pase en mi aula. Oye, vamos a poner, estamos pensando si hacer una actividad A o B. ¿Cuál hacemos? Vamos a nuestro perfil de salida del alumno. Ese perfil de salida del alumno que está basado en nuestro proyecto educativo, en nuestro contexto, en los ODS, en el informe de SECO, y digo, oye, ¿esta actividad impulsa nuestro perfil de salida del alumno? Sí, adelante. ¿Va en detrimento de algún aspecto? No lo hagas, ¿vale? Entonces, vale, vamos a pedir que nuestros alumnos hagan un trabajo en equipo, pero voy a premiar al que termine antes. Digo, ostras, ¿estamos buscando aquí alumnos autónomos, alumnos empáticos o capaces de compartir? No, estamos fomentando alumnos competitivos. ¿Vale? ¿Queremos hacer esto? Adelante. ¿No quieres eso en tus alumnos? Piensa cuál es tu perfil de salida, qué no están diciendo los ODS, qué no está diciendo el SECO y a partir de ahí actúa en consecuencia. Y ya es los dos últimos aspectos para los equipos directivos más bien, una vez que sabes el modelo de alumno que estás buscando, puedes saber qué perfil docente o directivo o de personal de administración y servicios necesitas para que eso pase y a partir de ahí puedes definir cuál sería la secuencia didáctica perfecta que tendría que pasar en cuanto a planificación, metodologías, evaluación, acompañamiento, feedback, relación con familias. Podrías pensar toda la secuencia didáctica para que sea perfecta y una vez que la tengas y la vayas evaluando, puedas ir reconceptualizando desde el punto del perfil de salida para tener el mejor cole posible con los mejores profes y la mejor metodología posible. Bien, si hacemos esto, entonces hay un primer aspecto que me parece clave y en el que me gustaría entrar mínimamente, que es entender antes de nada con quién convivimos en el aula, ¿no? Esa parte de comprender al niño. Y yo os voy a contar muy rápidamente con quién convivimos en el aula porque me apetece para hilar con otra parte que quiero lanzar después. Fijaros, este es el patrón de atención de un alumno en una clase expositiva de 60 minutos. Échale un galgo, que decimos aquí en España. Lo que me está diciendo es que un alumno en una sesión expositiva, digamos, en el que te suelto un rollo brutal, en el minuto 10 empieza a decaer, en el minuto 15 vamos mal y en el minuto 20 de exposición no está conmigo ya. Ojo, o sea, pensad la cantidad de horas y horas y horas que se pierden de aprendizaje en el mundo cuando pasamos en una exposición, o sea, en una clase expositiva, más de 20 minutos hablando. ¿Qué me viene a decir este gráfico? Ojo, cuando lleves 15 minutos hablando, tienes que parar y para mantener un patrón de atención relativamente, digamos, organizado, relativamente potente, lo que tenemos que hacer es conseguir que el alumno participe, que el alumno sea protagonista de la clase. Y entonces el patrón de atención vuelve a crecer y podemos ir sosteniendo un patrón de atención lógico, ¿no? Sabiendo que hay momentos en los que somos más aburridos y menos o más, y hay momentos y hay alumnos que les apetece más y que les apetece menos. Y no en general, sino cada día o incluso cada minuto, ¿no? Y esto también es importante. Pero, ojo, somos incapaces de mantener la atención en una clase expositiva de 60 minutos y menos cuando primero viene la mía, luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra. ¿Y esto qué me hace ver? Necesitamos proyectos, metodologías y técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje que generen ese crecimiento del patrón de atención captando la atención de los alumnos, ¿no? Luego me referiré al proyecto eWorld de Fundación Repsol, que claramente es un ejemplo de hagamos al alumno protagonista. Iba a decir, démosle un culazo, ¿no? Un empujoncito al profe para que se separe y vamos a hacer que el alumno sea el que tome la palabra, ¿no? Vale, pero además, ¿qué más cosas sabemos de nuestros alumnos? Vale, pues sabemos de nuestros alumnos que viven en el mundo en el mundo de la web 2.0, en el que están permanentemente, y pensemos en un alumno que está en Wix o que está trabajando con videojuegos o que está en Instagram, vivimos con un alumno que
vive de crear, de compartir, de colaborar, de recomendar y de denunciar. Ese es su mundo. Claro, si ese mundo hacemos que lo limiten a los grupos de WhatsApp o a sus historias de Instagram, le estamos haciendo un flaco favor a nuestros alumnos. Debemos generar en nuestras aulas, en nuestro día a día del aula, situaciones en las que el alumno sea capaz de crear, compartir, colaborar, recomendar y denunciar. Porque entonces vamos a estar en su mismo dial. No vamos a encontrar que hay encaje entre lo que ellos viven fuera del aula y lo que viven dentro. ¿Bien? Además de eso, sabemos, y nos dijo el bueno de Edgar Dale, que en un aprendizaje, digamos, tradicional, tendemos a recordar al cabo de 2 semanas, que no pone 20 años, al cabo de 2 semanas tendemos a recordar el 50% de lo que oímos y vemos, pero el 90% de lo que decimos y hacemos. ¡Qué locura! O sea que si somos capaces de generar en el aula situaciones de aprendizaje, vuelvo a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, a las técnicas, que hagan que nuestros alumnos digan y hagan, es decir, hablen, verbalicen, discutan, debatan, construyan, imaginen, ¿bien? Que hagan cosas, entonces serán capaces de asimilar, de recordar el 90%. Y termino aquí, digamos, esta foto de dónde están nuestros alumnos y quiénes son, con la taxonomía revisada de Bloom, que me parece que, digamos, nos da una pista muy buena de cómo definir desde la innovación educativa las actividades que deberíamos generar teniendo los ODS como marco. ¿Bien? Entonces, cuando digo, vale, vamos a hacer una actividad en la que trabajemos la sostenibilidad en el aula. Claro, es distinto que yo le diga, tienes que estudiarte la definición de sostenibilidad y recordarla, bien, y estamos en órdenes de pensamiento o en pensamiento, digamos, en procesos cognitivos de orden inferior, perdonadme, en procesos cognitivos de orden inferior, es distinto que le digas, oye, recuerda esto, a que le digas, imagina un proyecto en el que pudiéramos trabajar la sostenibilidad en clase y créalo junto a tus compañeros, ¿no? O que le diéramos un proyecto de alguien y dijéramos, oye, ¿qué tiene de bien, bueno y qué tiene de malo este, ¿no? Y estuviéramos analizando. Entonces, ojo, que no estoy diciendo que solo un alumno solamente deba crear cosas en el aula o analizar, porque, y ya Chema Lázaro en el otro webinar que podéis ver también en la plataforma, hablaba de la necesidad de recordar cosas y de la memoria, ¿no? Pero necesitamos que el alumno recuerde, pero necesitamos que comprenda, que aplique, que analice, que evalúe y finalmente que sea capaz de crear, ¿no? Yo muchas veces pongo en lo que tiene que ver con Bloom, pongo un ejemplo muy sencillito y les digo a los profes, fijaros qué diferente es que tú le digas a un niño 2 más 2 y el niño te diga 4. Y entonces el profesor se vaya contento a casa y diga, ese niño ya sabe sumar. Digo, no, mentira. Un niño no sabe sumar si tú le dices 2 más 2, 4. Lo que se sabe es que si hay un patito con una cruz y un patito y 2 líneas raras, yo tengo que decir 4. Pero puede ser que lo sepa, pero lo único que puedo inferir yo de un 2 más 2, 4 es que el niño se sabe la tabla del 2 de sumar, que se la puede haber aprendido, igual que nos hemos aprendido la poesía de Con 10 cañones por banda, exactamente igual, ¿no? Claro, yo le puedo decir, luego le puedo poner un problema, y entonces le puedo poner un problema en el que tiene que sumar, y entonces ya le estamos diciendo, comprende y aplica, ¿bien? Ya tienes que comprender el ejercicio y aplicar el concepto de la suma. Bien, estamos en un proceso cognitivo de orden ya medio. Pero ¿y si en vez de decirle, te pongo un problema, aplica y resuélvemelo, le digo, aquí tienes el problema de tu compañero, mira a ver si está bien o mal? O es más, ¿y si le dijera, ahora crea para tu compañero, imagina, escribe para tu compañero un ejercicio de matemáticas en el que haya que sumar 3 cifras y cuyo resultado final sea 37. Entonces, en ese momento que le estoy invitando a crear, yo le estoy haciendo que ponga en marcha esos procesos cognitivos de orden superior que ponen en juego todo lo demás. Tengo que recordar que 2 más 2 son 4, comprenderlo, aplicarlo, analizar, evaluar cómo lo voy a hacer y después de eso, crear. ¿Bien? Y todos los procesos son importantes. Pero no nos olvidemos que nuestros alumnos muchas veces, cuando están en clase, están en el recordar y el comprender, ¿no? Yo recuerdo que de pequeño me decían, ¿ya lo has comprendido? Sí, pues fenomenal. Digo, no, que con comprenderlo no vale, que hay otras cosas por encima, según nos decía Bloom, ¿no? Y termino entonces con una última cuestión que me parece interesantísima y es,
A partir de ahí, ¿desde dónde podemos trabajar? ¿Qué tipo de actividades de innovación educativa en relación a los ODS podemos poner en marcha en nuestra aula? ¿Qué tipo de estrategias? Y aquí os invito a que visitéis, y no tengo mucho tiempo de contaros, pero que visitéis los trabajos de este buen hombre que se llama John Hattie, que es un tipo genial que se ha dedicado a analizar muchísimos informes, muchísimos estudios y hacerlos él, hasta llegar a conclusiones, digamos, rigurosas y científicas sobre qué cosas, digamos, y lo que llamamos aprendizaje basado en evidencias, sobre evidencias de qué funciona realmente en el aula, ¿no? Y aquí lo tenéis, las expectativas del alumno, la eficacia colectiva, la respuesta a la intervención, la claridad del profesor, el feedback formativo, la verbalización, ¿vale? La implicación, el aprendizaje cooperativo, ¿de acuerdo? Todo eso sabemos que funciona. Entonces, a partir de ahí lo importante es, ¿vale? Entonces, ¿qué es innovar? Entonces, vale, ya Juan me ha contado cuáles son los marcos en los que me tengo que mirar, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mirad, lo que tenéis que hacer son varias cosas que os cuento así de forma ágil. La primera es innovar en el aula. ¿Qué es innovar? Innovar es tener la cabeza levantada, conversar con mi contexto, es decir, identificar problemas, ser capaz de tener la vista siempre atenta, ¿no? El ojo avizor, ¿no? Para poder identificar los problemas que hay en mi aula, y los problemas pueden ser muchos, puede ser desde un problema emocional de un niño a una necesidad de comprensión de otro, a una familia, un compañero o alguien del centro que me necesita. Hay miles de problemas, ¿no? Una vez que identifico el problema, tengo que ser capaz de plantear y co-crear soluciones viables. Primero, desde la reflexión individual, porque es importante que para innovar nos paremos a pensar de manera individual. Y luego co-creemos con otros soluciones viables. Y luego que las pongamos en marcha y que eso que ponemos en marcha, que hemos planificado, que implementamos, que probamos y que arrancamos y que impulsamos, genere algo positivo en los destinatarios de ese problema que queríamos resolver. Una vez que hayáis hecho eso, volver a levantar la cabeza. Y así estamos en ese ciclo iterativo permanente de la innovación, que además tiene muchísimo que ver con los ODS. Porque lo que yo creo que el marco que tiene que tamizar toda nuestra, las gafas que nos tenemos que poner para identificar los problemas educativos que tenemos a nuestro alrededor, tienen que ser los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos combinar, ¿no? La lectura, la escritura y la aritmética, que eran las 3 R's de cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Esto decían mucho en la didáctica antigua, ¿no? Hay que trabajar las 3 R's, la lectura, la escritura y la aritmética. Pues pasar de las 3 R's a las 3 RX, que sería la lectura, la escritura y la aritmética, pero también la exploración, la expresión y el intercambio. ¿Bien? Deberíamos pensar en que cada alumno que tenemos es un ser único, es un ser genuino e irrepetible, y que no nos podemos permitir el lujo de atenderle como si fuera una masa informe de 25 niños que están allí, o 25 alumnos, o 25 chavales, o 25 adolescentes que están allí esperando a que yo les cuente. Debemos pensar también en el valor del aprendizaje entre iguales, porque cuando trabajo en mi aula la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y genero buen aprendizaje entre iguales, esos alumnos llevan grabada en su cabeza una impronta, y en su cerebro y en sus entrañas una impronta que va a ser muy difícil que se borre. Y luego deberíamos pensar, y aterrizo un poquito, en tendencias, metodologías y modelo de alumno, ¿no? Hay muchas tendencias pedagógicas en este momento en el mundo educativo, pero yo, y en relación también al proyecto eWorld que mínimamente os voy a nombrar después, hay dos grandes tendencias que creo que van a ser, el run que vamos a tener en nuestras aulas y en nuestros sistemas educativos los próximos años, que son las competencias, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje basado en competencias más que en contenidos, y las evidencias de aprendizaje. Sean las evidencias del estilo del bueno de John Hattie, que os hablaba antes, sean las evidencias que tienen que ver con la investigación que yo, como docente, puedo hacer en mi aula para corroborar que lo que hago funciona. Asociadas a esas dos tendencias, hay algunas metodologías que para mí son especialmente relevantes, que son estas que tenéis aquí, que es el aprendizaje cooperativo como el gran pilar, como los cimientos sobre los que edifico cualquier otra herramienta o metodología de aprendizaje, porque es la que me va a dar las competencias colaborativas, cooperativas de nuestros alumnos, para que luego sean capaces de hacer el resto de cosas.
el aprendizaje basado en proyectos, en un modelo que fomenta tanto el aprendizaje basado en proyectos como el aprendizaje basado en retos, que fomenta mucho la autonomía y la autorregulación del alumno y sobre todo la interdisciplinariedad, de manera que el alumno entiende que la vida es realmente como es la vida, no compartimentalizada en el que primero paso 50 minutos tocando la flauta y luego salgo corriendo y me voy a educación física y hago un test de Cooper y corro durante 12 minutos y a los 50 minutos, da igual lo que haya pasado antes, me siento en una clase y tengo que aprender a hacer integrales dobles y esta, digamos, esta esquizofrenia mental a la que sometemos a nuestros alumnos queda soslayada cuando desde el aprendizaje cooperativo como base edificamos proyectos en los que hay aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos. Y además introducimos las rutinas de pensamiento como estructuras que ayudan a nuestros alumnos a organizar su cabeza. ¿Y esto para qué? Esto para generar o para, digamos, para impulsar o para ayudar a nuestros alumnos a que sean capaces de autorregularse, a tener en nuestras sociedades alumnos o ciudadanos más comprometidos y más empoderados, ¿no? Y más autorregulados, más comprometidos y más empoderados, ¿con qué? Pues vuelvo a mis ODS, ¿no? Con mis ODS. Entonces, desde el proyecto eWorld en el que yo participé también junto con Chema Lázaro, con Javi Espinosa y con otros expertos en educación, obviamente con todo el equipo de educación de Fundación Repsol, lo que buscábamos era esto que tenéis aquí. Vamos a buscar un proyecto en el que trabajando desde estas metodologías seamos capaces de impulsar la autorregulación, el compromiso y el empoderamiento ¿en relación a qué? En relación a algunos ODS concretos que tienen que ver fundamentalmente con la sostenibilidad, el cuidado del planeta y la energía. ¿Bien? Vale. Termino la presentación, termino, digamos, antes, digamos, cerrando ya la presentación, me gustaría comentar sobre un aspecto que hace un poco como de moraleja, digamos, los dos próximos puntos que os quiero contar hacen un poco de moraleja de lo que os he ido hablando a lo largo de este tiempo. Y hablábamos de cómo puedo usar los ODS para innovar en el aula y ya hemos buscado el marco, ya hemos pensado en las metodologías, pero yo os diría, pensemos también desde un concepto que yo llamo la cuarta derivada. ¿Qué es la cuarta derivada? La cuarta derivada es la impronta que deja en el cerebro y en las entrañas de un niño cualquier mensaje, sea verbal o no verbal, o sea actividad o dinámica, que nosotros hacemos en el aula. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Pongo siempre un ejemplo con educación infantil. Claro, si yo llego a clase y les digo, niños, aquí tenéis una ficha de un oso y 2 lápices de colores, pintar el oso de marrón y los ojos de negro, bien, pues el niño dice, lo que tengo que hacer, la primera derivada es, la seño quiere que pinte el oso. Pero la cuarta derivada es, mi profe quiere que, la cuarta derivada sería algo como, en esta clase se hace lo que dice la profe y si me salgo tendré un problema. ¿Bien? Imaginemos ahora que hacemos otra cosa. Yo llego a clase y soy la misma profe de educación infantil, pero pongo en el suelo un papel continuo y unos lápices y digo, quien quiera dibujar o pintar algo dentro del papel, para no manchar el suelo, puede pintar o dibujar lo que quiera. La primera derivada es, la seño quiere que pinte o me deja pintar si quiero. La cuarta derivada, lo que realmente aprende el cerebro del niño es, en un marco establecido, que es este papel, yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Y ojo, esto es la vida, pero la vida es las dos cosas, ojo. Hay momentos en los que tengo que acatar una norma, tengo que cruzar el paso de cebra, no tengo que defraudar a Hacienda, no robo, ¿no? Hay unas normas que están establecidas y a las que no me puedo salir de ninguna manera. Y hay otros aspectos de la vida en democracia en las que en un marco establecido tengo libertad para hacer lo que quiera. Entonces tenéis que pensar que cada mensaje que le dais a vuestros alumnos deja una impronta. Me voy a un colegio de secundaria. ¿Qué pasa cuando pasan 2 alumnos, ¿no? Y yo voy andando por el pasillo y hago esto tan típico de los profesores de secundaria, de los profesores en general, yo incluido, ¿dónde vais? ¿Cómo dónde vais? La primera derivada del ¿dónde vais? Es, mi profe quiere saber dónde voy. Pero la cuarta derivada es, este profesor no se fía de mí. No estoy en un entorno confiable. Porque necesita saber dónde voy. Se piensa que estoy haciendo algo malo. Ojo. Entonces, para terminar, os quería contar una historia.
cerrando ya, y es la historia del bueno de Ryan, ¿vale? Ryan es este buen hombre que tenéis aquí, este chaval, este joven, que cuando estaba en cuarto de primaria, ya hace bastantes años, porque esta foto es también de hace unos años, está un poquito más mayorcito ya, cuando estaba en cuarto de primaria, estaba la profe hablándole de la sostenibilidad, le estaba hablando del problema del agua en África y de los problemas que tenían, porque además la gente allí es bastante pobre y viven en sequía, etc. Y entonces el bueno de Ryan con cuarto de primaria, es decir, 6, 7, 8, 9 años, levantó el brazo y le dijo, señor, y si pasan tanta sed, ¿por qué no hacen un pozo? Y la buena de la profe, pues le dijo, bueno, no hacen el pozo porque además de no tener agua, hacer un pozo es muy caro y como son pobres y además hay mucha sequía y hay que escarbar mucho, es más caro todavía, es imposible. Vale, y se quedó allí con la copla, él dando vueltas y al cabo de un rato volvió a levantar la cabeza y la señora le dijo, oye, Ryan, ¿qué quieres ahora? Dijo, oye, ¿cuánto costará hacer un pozo? Y la buena de la profe le dijo, pues mira, no lo sé, pero seguro que por lo menos $300. Vale, vale, se quedó allí con la copla. Y el bueno de Ryan se fue a su casa y le dijo a sus padres, papá, mamá, quiero $300. Dijo, ¿pero para qué, hijo? Pues quiero con 8 años, quiero $300 para poner un pozo en África. Hombre, pues mira, si quieres $300 para eso, búscate la vida y los consigues. Y el bueno de Ryan se puso a hacer estas cosas que hacen, bueno, este es canadiense, pues que si reparto periódicos, que si limpio el coche, y consiguió los $300. Y fue a sus padres y les dijo, papá, mamá, quiero poner un pozo en África. Y entonces sus padres se fueron a buscar una empresa de pozos y el bueno de los pozos les dijo, mira, con $300 no tenemos ni para empezar, lo que vais a hacer es, necesitamos 3.000. Bueno, el bueno de Ryan, supongo que un poco enfadado, se puso a trabajar, consiguió los 3.000 y pusieron el pozo en África. Que Ryan pusiera con su familia y con esta empresa ese pozo en África provocó que los padres de Ryan y Ryan montaron la Ryan's Well Foundation. Y es una ONG que se dedica a buscar dinero para poner proyectos que tienen que ver con el agua y la sostenibilidad relacionada con el agua en África. Y en este momento, como tenéis en pantalla, la Ryan's Well Foundation da de beber a 1 millón de personas al día. Lo interesante de esta historia, más allá de lo emocionante que es que, digamos, la actitud tanto de la profesora como de la familia en relación al empoderamiento, a la autorregulación y a la autonomía de Ryan. Porque la profesora le podía haber dicho, no, Ryan, hijo mío, calla ya, que no hay quien te aguante con tanta pregunta rara y no termino el currículum, que es que no termino el libro. O el padre o la madre le hubieran dicho, mira, con estos 300 euros te vas al burger, ¿no? Invitas a merendar a tus amigos que van a estar felices de la vida. Pero no le dijeron eso, ¿no? Entonces, el planteamiento que os diría es, y ya cerrando con esto, es, o como moraleja, os diría, cuando miréis a vuestros alumnos, tened en la cabeza que cualquiera de ellos podría ser Ryan. Es decir, que cuando estéis trabajando con vuestros alumnos, cualquiera de ellos podría ser en potencia alguien destinado a hacer algo grande por los demás. Y ese hacer algo grande, si encima tiene que ver con los ODS, será algo más grande todavía. ¿De acuerdo? Dicho esto, y ya por ir cerrando, todo esto que os estaba contando está en el marco de un proyecto que ya sabéis que es el proyecto eWorld de la Fundación Repsol, está dentro de la plataforma Thinkers, y cuando los creamos, lo creamos desde todas estas perspectivas de las que os hemos estado hablando en los últimos 45 minutos, ¿no? Desde la perspectiva de tener un marco que es de SECO y un marco que es los ODS, desde la perspectiva de necesitamos que nuestros alumnos participen y desde la perspectiva de vamos a trabajar desde estas metodologías del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos, desde las rutinas de pensamiento y el aprendizaje cooperativo. Entonces, si entráis en el programa, cosa que os invito a hacer, pues encontraréis que hay desde algunos aspectos en los que los alumnos están en esta pirámide de Bloom, ¿no? Aprendiendo y comprendiendo y analizando sobre temas de energía y de ODS, pero que luego, poquito a poquito, van creciendo en esta pirámide de Bloom y pasan desde trabajar con un simulador sobre problemas de energía a crear un manifiesto
en el que de manera individual y de manera grupal asumen un compromiso con su planeta, con su entorno, con su contexto y con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, os invito a que lo veáis, os invito a que entréis, os invito a que vayáis a la plataforma, allí tenéis además algunos vídeos interesantes que lo presentan, tenéis una asesoría pedagógica, toda una plataforma detrás que os acompaña, tenéis un montón de contenidos que podéis usar libremente y tenéis además nuestra amiga Alex, ¿no? Que es la protagonista de la historia, que va acompañando a los grupos de alumnos que van desde aprendiendo sobre la energía y la sostenibilidad hasta llegar a este compromiso global con el medio ambiente. Bueno, pues no me entretengo más. Si queréis más información, la tenéis ahí en thinkers.fundacionrepsol.com y allí tanto en los materiales que vais a encontrar en la plataforma como en el acceso al programa tenéis muchísima documentación y muchísimo contenido para trabajar. Y cierro aquí. Aquí tenéis mis datos. Muchísimas gracias a todos por atenderme. Muchísimas gracias a Fundación Repsol por esta oportunidad. Y no solo esta de dar el webinar de hoy, sino la oportunidad de participar en el proyecto en el que llevamos ya 2 años y pico, en el que hay ya más de 500 coles trabajando, que además hicimos, digamos, o pilotamos en más de 50 coles y que los coles día a día nos van sorprendiendo con el uso que hacen de los materiales, cada vez más creativo y cada vez más disruptivo y cada vez más cercano a conseguir que los ODS sean una realidad en el día a día de nuestras aulas y en el día a día de las cabezas de nuestros alumnos. Así que dejo de compartir ya para poder vernos un poquito más las caras y nada más, estoy ahí a vuestra disposición. Tanto Carmen como Carol del equipo de Fundación Repsol han estado ahí atentas a las preguntas que tenéis. Así que si hay alguna pregunta, digamos, que queráis lanzar, pues yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias y os doy paso, Carmen, por si hay alguna pregunta que os parezca interesante. Sí, ha habido, muchísimas gracias, Juan, que ha habido un montón de preguntas durante tu exposición. La verdad es que ha resultado muy interesante. Hasta esos minutos o segundos en los que nos hiciste cerrar los ojos y reflexionar. O sea que le sacamos doble partido a la presentación de hoy. Voy a ir comentándote, nos quedan pues unos 10 minutos. Ha habido muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de pasarte el máximo número posible de ellas. Mira, voy a empezar un poco por el perfil de salida del alumno. ¿Hay alguna pregunta un poquito para ver si nos puedes explicar un poco mejor cuál es este perfil de salida del alumno? Y lo hilo con otra cuestión que ha aparecido, que, bueno, pues como docente, si tengo yo la capacidad para decidir cómo ha de ser ese perfil de salida del alumno o si es un tema que corresponde a los equipos directivos. Vale. Yo diría, digamos, idealmente es una cosa que corresponde aquí. Bueno, yo, digamos, normalmente en pedagogía hablamos de niveles de concreción curricular, ¿no? Entonces, hay un primer nivel de concreción curricular que son las leyes, tanto estatales como regionales. Hay otro nivel de concreción que es mi centro educativo y hay otro nivel de concreción que es mi aula, ¿vale? Yo creo que el perfil de salida del alumno tiene que ver con todo esto. Hay una parte del perfil de salida del alumno que debería beber de los grandes marcos institucionales, ¿no? Y para mí son, pues no sé, la Declaración de los Derechos Humanos o la Constitución Española, o el marco de los ODS o del informe de SECO, ¿no? Y aquí hay unos marcos de los que debe beber nuestro perfil de salida del alumno. Eso debería tamizarse o debería concretarse en un perfil de salida del alumno en el centro. Y esto sería ideal, que nuestros equipos directivos, cooperando, co-creando junto con los equipos docentes, crearan un perfil de salida del alumno. Ojo, cuando hablo del perfil de salida del alumno no me refiero solo a poner en un papel, queremos que nuestros alumnos sean autónomos, no me vale eso. Lo que me vale es que digamos, vale, queremos que sean autónomos, imaginemos un cole en el que están todas las etapas educativas, vale, pues, ¿qué significa ser autónomo en infantil? ¿Qué significa ser autónomo en primaria? ¿Qué significa ser autónomo en secundaria? ¿Qué significa ser autónomo en FP? Y a cada uno de esos que significa ser autónomo le pongamos unos indicadores,
de manera que podamos medir si esto realmente pasa. Si esto lo hace, si somos, digamos, si tenemos la suerte de que esto pase en nuestro colegio, pues nuestro equipo directivo, y se pongan al tajo de hacer esto, después eso tenemos que aterrizarlo en la realidad de nuestra aula. Porque nosotros como docentes tenemos un aula en la que hay unos niños que son distintos de los de las aulas de al lado. Pues hay algunas cosas que podremos hacer igual y hay otras que no. Pero lo interesante para nosotros con el perfil de salida del alumno es que es el tamiz que nos sirve para entender si las dinámicas y las actividades que estamos haciendo en el aula están bien orientadas o no. También es el tamiz que le sirve al equipo directivo para tomar las decisiones estratégicas y saber si están bien tomadas o no. ¿Ok? Ojo, que esto no quiere decir que si, anda, es que en mi colegio el equipo directivo no quiere hacerlo, yo no hago nada. Y, hombre, yo tendré un papel, que será el de reflexionar sobre, desde nuestro proyecto educativo, que se lo conocemos, cómo sería nuestro perfil de salida y en la medida en que yo pueda, impulsarlo. ¿Ok? Muchísimas gracias, Juan. Acabas de comentar ahora varias veces y puedes hablar del informe de SECO. Mira, desde Argentina nos están preguntando cuál es el informe de SECO. Si vale. Puedes aclararlo, por favor, no vaya a ser que no se haya entendido bien, sobre todo en otros países. Sí. Es un informe que hizo la OCDE, si no recuerdo mal, bueno, no voy a dar el año, pero vamos, o sea, hace poquitos años, hace unos cuantos años, y en el que diseña el marco de competencias que deberían trabajarse en nuestros sistemas educativos. Si entráis en Google y ponéis informe de SECO, escrito así, D-E-S-E-C-O, ¿vale? De SECO, que es el informe de desarrollo de las competencias, lo vais a encontrar facilísimamente en la página misma de la OCDE y os lo vais a poder descargar, ¿vale? Y yo, ya puestos, si vais a leer dos cosas, si os invito a leer dos o tres cosas, una es el informe de SECO, otra es que entréis en los ODS, y en los ODS, en el proyecto de Igual hemos trabajado algunos, vamos, hemos puesto el foco en algunos ODS que tienen que ver con la sostenibilidad, con la energía y demás, pero os invito, cada ODS tiene, digamos, un desarrollo escrito, ¿vale? Os invito a que os leáis el del número 4, que es el de educación. Pues nosotros como educadores tenemos un ODS solo para nosotros, que esto no le pasa a muchas profesiones. Tenemos un ODS solo para nosotros. Y ese ODS tiene un desarrollo, o sea, no se queda solo en el nombre. Tiene un desarrollo, es un cuadernito pequeñito, sencillo de leer. Yo me metería a leerlo. Y luego hay una última cosa que os he dicho, que era el de vamos a intentar trabajar leyendo cosas de John Hattie. Muchísimas gracias, Juan. Me ha encantado eso de que tenemos un ODS solamente para nuestra profesión. Realmente, en ese sentido, somos privilegiados, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, te voy a unir unas cuantas preguntas, más o menos un poco relacionadas. Y nos comentan que, bueno, que todas estas metodologías de las que has estado hablando, pues son muy interesantes. Y un poquito la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Si podemos aplicarlas todas a la vez o no todas a la vez. Si incluso de dónde sacamos el tiempo, ¿no? Para innovar, este tiempo para introducir todas estas metodologías en el aula, ¿no? Además, con la situación que tenemos actualmente, que estamos sobresaturados con también tema COVID y todo esto, pues que nos ordenes un poco pues todo este paraguas que nos has puesto, todo este abanico, perdón, que nos has puesto de metodologías, ¿por dónde empezarías? Si las aplicarías todas o no. Y te hilo otra pregunta también que se refiere a los alumnos de educación especial. Tenemos una pregunta, pues que, bueno, pues que muchas veces estas metodologías parece que se van a aplicar en centros más convencionales, pero en el caso de centros de educación especial, pues cómo podemos aterrizarlas también, ¿no? No sé si son demasiadas a la vez. Voy a ser súper concreto, Vale. ¿Por dónde empezaría? Empezaría desde el aprendizaje cooperativo y luego edificaría. ¿Por dónde empezaría el aprendizaje cooperativo? Trabajando sobre algunos pilares, que son la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, las normas y la tutorización entre iguales.
trabajaría estos 4 grandes bloques. Y cuando eso estuviera bien asentado en el aula, entonces empezaría a meter otras técnicas. ¿Por dónde empezaría después de eso? Si no hemos hecho nada de innovación educativa, después de tener un buen modelo de cooperativo montado, iría introduciendo rutinas de pensamiento, porque es un modelo de trabajo muy fácil de implementar. Y después de eso ya, lo que queráis. Si tenéis una buena base de aprendizaje cooperativo, con interdependencia positiva, normas, tutorización entre iguales y responsabilidad individual bien organizada, si sois capaces de tener eso en el aula, y eso me puede llevar, o sea, esto... sí, llevo una semana haciendo interdependencia positiva, esto ya está listo. No. Esto es un trabajo de, digamos, pues a lo mejor de un año entero, ¿vale? De trabajo en el aula. Entonces voy trabajando todo eso, metiendo algunas técnicas de cooperativo, metiendo algunas rutinas de pensamiento. Y una vez que he trabajado eso, a partir de ahí ya puedo edificar lo que queráis. Trabajo por proyectos, aprendizaje basado en retos, casos, gamificación, que también tenemos mucho en eWorld, lo que queráis. Y hilo esto con lo que me decíais de COVID y de educación especial. En cuanto al COVID, es verdad que nos limitan algunas cosas, pero nos ayuda en otras. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aparece la asincronía o aparece la posibilidad, si estamos dando clases online, de tener clases a la vez con chavales de diferentes cursos o que chavales de diferentes cursos se tutoricen entre sí. O la posibilidad de trabajar con personas que están a muchísima distancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser creativos porque no podemos tener una generación que se ha perdido el trabajo en equipo, que se ha perdido la participación. Entonces, hacer salas distintas, ponerles a trabajar entre ellos, grabar, que se graben y luego podamos ver lo que han hecho. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Y dicho esto, entre las muchas cosas que se pueden hacer con estas metodologías, están las que se pueden hacer en educación especial. Mira, yo la educación especial la tengo muy cerca porque mi mujer es psicopedagoga, es psicomotricista y trabaja en un centro de educación especial todos los días. Y trabaja, además, digamos, con chavales con una problemática bastante alta. Y al final, lo que necesitamos es entender a nuestros alumnos y actuar en consecuencia. Y me da igual que estén en un aula normalizada, que estén en un aula de educación especial, que estén en un colegio rural o que estén en mitad de la ciudad. Me da igual. Tengo que pensar quién es mi alumno y actuar en consecuencia. Y hay cosas que tienen que ver con el aprendizaje cooperativo, que tienen que ver, por ejemplo, con la interdependencia positiva, que tienen que ver con la responsabilidad individual, que tienen que ver con técnicas sencillas, pues del estilo del lápiz al centro, del 1, 2, 4, que se puede trabajar prácticamente con cualquier alumno. Y si nuestros alumnos no tienen ciertas competencias de aprendizaje o ciertas competencias cooperativas, pues tendremos que buscar por otro lado. Pero el aprendizaje basado en proyectos, o sea, cuando, y perdonadme que me meto aquí a contar cosas mías del día a día, pero el otro día hablaba con mi mujer, estaba en un proyecto de huerto escolar y decía, oh, si ves a los alumnos plantando cuando uno hacía el agujero, otro colocaba la planta, otro apretaba y otro regaba, pues estamos haciendo aprendizaje cooperativo. Pero luego el trabajo, porque además se necesitan entre ellos. Nadie puede plantar si no, alguien no ha hecho el agujero, nadie puede apretar la tierra si no ha traído el saco, nadie puede regar si no hay planta. Nos necesitamos entre nosotros. Pero además de necesitarnos entre nosotros, estamos entendiendo cuál es la interdependencia positiva. Yo dependo de ti para que me traigas el saco, tú dependes de mí para que haga el agujero, yo dependo. Y además de eso, creamos algo juntos que vamos a ver crecer. Estamos haciendo aprendizaje cooperativo, ¿vale? Entonces, el aprendizaje cooperativo encaja perfectamente en cualquiera de estas dinámicas. Muchísimas gracias, Juan. Acabas de comentar que algo bueno, si es que puede haber algo bueno que nos ha dejado todo el tema de COVID, es la sincronía y las nuevas tecnologías o la función, digamos, remota, ¿no? Como estamos trabajando casi ya de una manera habitual todos. Aquí quería preguntarte qué papel debe jugar la tecnología en las aulas. ¿Qué aporta la innovación educativa? ¿Solo introducir tecnología en una escuela es innovar? O sea, ¿cómo hay que introducir esta tecnología y qué papel juega, ¿no?, en la innovación educativa? Pues, mirad, voy a usar una frase que está muy manida y de la que muchas veces se habla y que viene a decir que la tecnología no es un fin, es un medio. Yo diría
Yo fíjate, discutiría un poquito esto. Diría que en el mundo en el que vivimos, a veces aprender de tecnología y con tecnología es un fin, porque necesitamos alumnos competentes digitalmente, ¿no? Pero, y luego voy a ser, pero es verdad que en otros momentos, digamos, tenemos que aprovecharla para trabajar con ella como una herramienta para lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, yo, si queréis que os sea franco, doy clases de tecnología educativa en la universidad. ¿Bien? O sea, lo digo porque entendamos cuál es el marco en el que me muevo, ¿no? Dicho esto, yo no soy un gran fanático ni un gran defensor de la tecnología por la tecnología, ni muchísimo menos, ¿no? Y desde luego, por ejemplo, en edades muy tempranas, infantil y demás, yo no soy o sea, yo no creo que el alumno tenga que estar en contacto permanente con la tecnología, ni necesitamos invadir las aulas de tecnología. Lo que necesitamos es entender qué servicio le da la tecnología a nuestros objetivos de aprendizaje. Y digo más, ¿qué servicio le da la tecnología a nuestro perfil de salida del alumno? Entonces, si nosotros queremos un alumno competente, necesitamos que haya tecnología, porque se va a mover en un mundo tecnológico. Si queremos a un alumno empoderado, necesitamos tecnología. Si queremos a un alumno autónomo, necesitamos tecnología para que investigue. Si queremos a un alumno que se autorregula, necesitamos ponerle en la situación de tienes tecnología y tienes que aprender a controlarte con ella. Porque si no, llegará un momento en el que entrará la tecnología como elefante en cacharrería en su vida y se pegará un trompazo, seguro, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología como herramienta, la tecnología como fin, en su justa medida, no en edades tempranas y siempre respondiendo a nuestro perfil de salida del alumno. Muchísimas gracias, Juan. Ya nos hemos pasado un poquito de tiempo y aunque estaríamos toda la tarde preguntándote cosas, vamos a tener que ir cerrando ya. Okay. Comentaros que ha habido alguna consulta a través del chat sobre el acceso al programa eWorld a través de otros países distintos a España. Allí, como estáis viendo en pantalla, a través de la asesoría pedagógica, que tenéis en pantalla el correo y el número de teléfono, podéis poneros en contacto y podéis acceder perfectamente a lo que es el programa eWorld. O sea, que desde allí os facilitarán ayuda para poder entrar desde otros países diferentes de España. Y encantados de recibiros y de teneros en nuestro proyecto. También ha habido algún comentario sobre materiales para educación infantil, para los chicos más pequeños, pues desde los 6 hasta los 12 años, y deciros que en estos momentos estamos desarrollando el programa de infantil y que estará disponible para todos a partir del curso 21-22. Por contestar estas cosas que han salido en el chat. Y ahora ya, sin más, para ir cerrando, os dejamos la información sobre el próximo webinar que vamos a tener. Sabéis seguramente muchos de vosotros, si nos estáis siguiendo en estos 2 últimos meses, estamos haciendo webinars específicos de capítulo a capítulo del proyecto eWorld, que tiene 5 capítulos. Pues bueno, el próximo día 24 de marzo ya terminamos esta temporada de los capítulos con el número 5. Tendremos con nosotros una experta de Repsol para hablarnos de los objetivos de desarrollo sostenible y también veremos en detalle los retos finales del proyecto. Por nosotros nada más, Carmen, que daros las gracias. Dime, Carol. Carmen, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante que aclares que el programa que estamos diseñando es para primaria, no para infantil. ¿A mí o a él? Ah, perdón, que he dicho yo infantil. No, en el momento no. Pero debe estar conexión inestable. He dicho infantil, pero he dicho las edades de primaria. Gracias, Carol. El programa es para educación primaria, de 6 a 12 años. A infantil todavía no hemos llegado, pero bueno, también llegaremos. Gracias, Carol, y disculpad el lapsus. Bueno, pues os decía que estamos a vuestra disposición a través de la asesoría pedagógica. Podéis pasarnos todas las preguntas que hayan quedado ahora sin responder o las que surjan más adelante. Incluso preguntas que queráis hacer llegar a Juan Núñez, pues se las trasladaremos a través de la asesoría pedagógica. Por nuestra parte nada más, daros las gracias. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Carol, por estar ahí con nosotros. Y muchas gracias a todos vosotros. Esperamos veros pronto en los próximos eventos y también participando de Proyecto eWorld.
Muchísimas gracias de nuevo y feliz tarde o mañana a todos. Muchas gracias, adiós.